Bienvenidos y bienvenidas. Imagino que os ha pasado alguna vez conocer a una persona y que conectes enseguida. Que cuando estáis hablando la conversación fluya, que parece que lo conozcas de toda la vida, que te sientas cómodo y cómoda con esa persona como para explicarle de todo. Bien, a eso le llamamos tener rapport. Es una relación de confianza y hoy os voy a explicar cómo poder generarla incluso cuando no aparece de forma natural. Así que imaginaos si es poderoso poder tener ese tipo de relación con todo el mundo. Muy bien, como os decía, el rapport es una relación de confianza que muchas veces aparece de forma natural, es decir, es con esas personas con las que te da la sensación que la conoces de toda la vida, que le puedes explicar todo, que la conversación fluye, que no os interrumpís, y eso es maravilloso, ¿no? Pero no solo es maravilloso, es muy bueno cuando sucede porque te permite comportarte de forma natural. No tienes la necesidad de poner máscaras, de ser polite en el mal sentido de la palabra, ¿no? Sino que simplemente puedes ser tú y eso favorece que las relaciones sean súper fáciles, favorece la influencia entre las dos personas, el conocimiento, por lo tanto es una relación muy sana. Ahora, eso no pasa de forma natural, ¿no? Parece que puede ser difícil cuando lo intentas hacer aposta. Cada vez que lo intentas, ¿no? Oye, voy a conocer a mi nuevo jefe o a mi nuevo equipo de trabajo, voy a intentar llevarme bien con ellos y cuando lo intentas aposta, es mucho más difícil, ¿no? De hecho, en psicología nos explican siempre que es muy importante poder conseguir lo que se conoce como relación terapéutica, que quiere decir precisamente esa confianza para que alguien te pueda explicar de todo. Cuando alguien va a un despacho de un psicólogo, de un coach, de un terapeuta, y le tiene que explicar cosas que son personales o cosas en las que él o ella ha fallado, necesita poder tener confianza con esa persona y esa relación se tiene que establecer de forma rápida, porque el inicio de una sesión es muy importante, ¿no? Bien, el caso es que sabemos que esa relación terapéutica, ese rapport, supone el 50% del éxito de una terapia, independientemente de qué terapia estemos hablando. Da igual de si estamos hablando de cognitivo-conductual, de PNL, de hipnosis, da igual. El poder conectar con la persona es un factor muy importante para poder explicarte de forma fácil, aceptar las proposiciones que te hacen, ¿no? Y por lo tanto, eso implica ese 50% de aceptación, independientemente de esa orientación de la clínica, pero también de la experiencia del terapeuta, ¿no? No quiero decir que estas dos cosas no sean importantes, quiero decir que pasan a partir de este 50%. Por lo tanto, para un psicólogo, un terapeuta nuevo, el ser capaz de generar esta conexión es muy importante para poder tener éxito desde el principio, ¿no? Y poder desarrollarte. Ahora bien, en ningún caso nos explican cómo hacerlo, ¿no? Y esta es una de las cosas en las que para mí programación neurolingüística tiene una grandísima ventaja y es que somos capaces de generar procesos de habilidades. Así que se estudió muy bien qué hacían aquellas personas que conseguían esa relación de forma natural. Y lo que se consiguió es este principio del matching y del mirror. Igualarnos a esa persona, para que esa persona se sienta igual a nosotros, para que se sienta familiar a nosotros, para que nos acercamos cercanos y no elementos o personas muy diferentes con las que nos va a costar entendernos. Os voy a explicar muy fácilmente algunos ejercicios para poder hacerlo. Muy bien, vamos a empezar a hablar de estas herramientas y lo primero que tenéis que saber es que estas herramientas son herramientas que se han modelado a partir de cuando dos personas ya tienen una muy buena relación, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que suceden de forma natural cuando ya te llevas bien con alguien, lo que es estabilidad. Ahora bien, va a haber un momento en el que tú aún no lo tengas automatizado para utilizarlo con personas con las que no tienes esta relación, con personas que acabas de conocer o con personas que no te caen especialmente bien. Pero es precisamente más importante poder hacerlo con estas personas, ya que es con quien necesitas de establecer una conexión mejor, ¿no? Con quien ya te llevas bien, no toques nada, deja que suceda de forma natural, ¿no? Y bien, como os decía, esto sucede en las personas que se llevan bien y sucede de forma natural. Por lo tanto, una buena manera de empezar a entrenarlo y empezar a tener el ojo vivo es observar a las personas que se relacionan entre sí, con tus compañeros de trabajo, cuando sales a cenar, cuando estás en el transporte público, empiezas a ver gente que habla entre sí, te vas a dar cuenta de que las personas que se llevan mejor están sincronizadas. Están sincronizadas en el ritmo de la voz, en su conversación, uno habla, el otro escucha, cuando el otro cambia eso y el otro habla, se pasa a escuchar de forma natural, ¿no? Es un proceso, no se interrumpen, no se pisan, el tono de voz se regula,
Sí que puede ser que haya alguien que tenga el tono de voz más alto y alguien que hable más flojito, pero cuando se encuentran eso empieza a nivelarse, ¿no? La postura también se nivela, las personas altas se acercan un poquito a las personas bajitas y las personas bajitas se estiran un poco para poder hablar con las altas, y además te darás cuenta de que hay como una sincronía, hay como también una danza en los movimientos de estas personas. ¿Qué sucede? Que nos intentamos igualar a esa persona. De forma instintiva nos adaptamos a esa persona. Esa es la manera que tenemos para ponernos en la piel del otro, ¿sí? Esto no es solo para poder tener influencia sobre el otro o para poder engañarle, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con la empatía real, con la capacidad de ponerte en la piel del otro, y cuando hablas como él, cuando te mueves como él, cuando respiras como él, empiezas a sentirte como él, y eso es verdadera empatía, ¿sí? Hay personas que dicen, esta herramienta sirve mucho para tomar el pelo a la gente, para engañarlos. Al contrario, lo que sirve es para que te des cuenta de que engañar no es necesario, de que conectar es necesario. Cuando tenemos esta capacidad de relacionarnos y esta confianza, podemos decir todo, podemos llevarle la contraria a la persona y no convertirlo en un conflicto, sino en una diferencia que aporte valor, ¿no? Y eso quiere decir que no tienes por qué darle la razón a todo el mundo porque sean tus jefes o porque quieras que salgan contigo o cualquier cosa, sino que puedes expresar tu opinión de forma libre, siempre que la expreses de una forma que la otra persona la va a recibir de la mejor manera posible. Y esto es igualándonos, acercándonos los unos a los otros. Y esto no lo vas a hacer solo tú. Si tú lo generas, la otra persona acabará haciéndolo también contigo. Este es el proceso que se llama pacing and leading. Empezamos igualándonos a la persona en diferentes aspectos, ahora vamos a hablar de ellos, para durante un tiempo sentir esta comodidad, y cuando la conexión está hecha, y lo sabréis porque los primeros, las primeras que os sentiréis más cómodos sois vosotros y vosotras mismas, la otra persona también estará igualada con vosotros. Y podéis empezar a cambiar cosas, ¿no? Primero es el pacing y después es el leading. Cuando tú empiezas a cambiar tu postura y es la otra persona la que la cambia contigo, esa conexión está establecida. Eso no quiere decir que valga para siempre, es decir, tienes que estar atento por si en algún momento hay un movimiento, por ejemplo, que se aleja mucho de lo que tú estás haciendo, ¿no? Y hay alguien que se aparta. Es probable que hayas dicho algo que le haya sorprendido, que le haya incomodado, etcétera, etcétera. Vuelve a empezar ese proceso, vuelve a empezar esa danza, ¿de acuerdo? Como veis, os estoy pidiendo que observéis muchas cosas a la vez. ¿Qué cosas son esas? Principalmente todo aquello que denote una emoción, un cambio o un estado interno, ¿no? En PNL tenemos un proceso que hoy nos voy a enseñar porque además creo que es importante que se quede en el practitioner para las personas que están aprendiendo a utilizar programación neurolingüística, y además para aprenderlo bien necesitamos tener diferentes personas que puedes observar, pero que se te llama el calibrado, y es observar qué cambian las personas de forma externa y de forma objetiva cuando estas personas cambian su estado emocional, cuando pasan de pensar en positivo a pensar en negativo. ¿Qué se mueve? ¿Cambia su postura? ¿Cambia su respiración? ¿Cambia su tono de voz? Esas son las cosas que nos están denotando una importancia a la hora de saber cómo se siente esa persona. Esas son las cosas en las que nos podemos fijar. Por ahora yo os voy a proponer una lista, id practicando, id jugando con ello, hasta que os salga de forma natural. A mí me costó poder hacer esto. Yo pensaba que no sería capaz de hacerlo, hasta que me di cuenta de que estaba hablando con personas y ya empezaba a moverme como se movían ellos, ¿no? Y eso era instintivo, y ahí es cuando es fácil, ¿vale? Porque si no, lo que os puede suceder es que estéis más pendientes de cómo se mueve la persona que de la conversación que estáis teniendo, y ahí perderéis calidad de conversación. Si sois terapeutas vais a perder información necesaria, si estáis hablando con alguien porque queréis ser amigo de esa persona, perderéis la información que os está dando, ¿de acuerdo? Jugad con esto, jugad también con la comunicación hipnótica, de la que ya tenemos un mini curso hecho aquí en YouTube, una serie de vídeos, ¿vale? Y ahora vamos a empezar con estas diferentes categorías con las que podemos utilizar el rapport. Muy bien, hay diferentes aspectos en los que podemos utilizar el rapport. La primera categoría podría ser aquello físico, ¿no? Y el aquello físico quiere decir, por ejemplo, la postura. Cómo de inclinados hacia la persona o hacia atrás estamos, ¿no? Y fijaos una cosa, esto, para que funcione, debería ser bastante inconsciente, bastante natural. Por lo tanto, si cada vez que alguien os está hablando y mueve una mano y tú mueves la mano y lo hacéis en el mismo momento, va a quedar raro, ¿sí? Por lo tanto, aquí está el tema de hacer ese matching, esa igualación o un mirroring, es decir, si uno levanta la mano, tú puedes mover otra mano. Pero además, mi propuesta, y una cosa que es muy sencilla de hacer y que
ayuda a que esto sea de un proceso mucho más natural e inconsciente es que le pongáis un delay de tiempo, es decir, que vuestra pareja de baile, digamos, hace esto, tú no vas a hacer esto directamente enseguida, porque entonces va a ser muy obvio. Hace esto, seguís hablando, en algún momento tú te mueves y haces esto. Otro lado, otro tiempo, ¿sí? De forma natural, pero es un gesto parecido con el que esta persona se siente cómoda, ¿de acuerdo? Así que podéis utilizar esto, la postura. Observad a las personas mientras no estáis haciendo esto, que hablan entre ellos y veréis cómo las personas que están separadas, ¿no? Si hay uno muy pesado y la otra se va para atrás, estamos evitando a la persona. Las dos personas que están interesadas se suelen acercar, hacen el mismo movimiento. Y a veces dos personas que saben que necesitan un espacio pueden estar alejadas de la misma manera sin que una persiga a la otra. Eso es rapport de verdad, ¿sí? Muy bien. Más cosas que podemos utilizar, la respiración. Si eres capaz de observar cómo respira una persona, eres capaz de entrar en su ritmo. Y si entras en su ritmo, podrás hablar al ritmo de esa persona, igualar el ritmo de comunicación. A veces es fácil observar cuando respira una persona, si respira de forma relativamente agitada o muy visible, ¿no? Ahora me veis, ¿no? Pero no siempre es así. A veces, dependiendo de la ropa o de la profundidad con quien respira la persona, eso es muy sutil. Llegaréis a la capacidad de poder verlo, pero si no, simplemente daos cuenta de cuándo habla y cuándo para. Cuando para de hablar es que está inspirando. Y cuando habla es que está sacando aire, está expirando. ¿De acuerdo? Esto es una buena manera de entrar en ese ritmo en la conversación y coger ese ritmo. Podéis utilizar también el tono de voz, es decir, si yo tengo un tono de voz más alto, más bajo, más grave, más agudo, el volumen, podéis utilizar también el ritmo con el que marca algunas palabras, cuando se hacen silencios. Todo esto son cosas que podéis observar y empezar a igualar. Muy bien, y lo último que os propongo es igualar el contenido. Ojo, cuidado. ¿Qué pasa si yo igualo el contenido de lo que me está diciendo alguien, ¿no? Hoy hace un día precioso y yo veo que está lloviendo y yo quiero hacer rapport, quiero gustarle, tengo la tentación de decirle, sí, hoy hace un día muy guay. Es mentira. Yo me siento mal porque estoy diciendo una mentira. La otra persona, si se da cuenta o si se está poniendo a prueba, se va a dar cuenta. Es mentira. ¿Con qué sí podéis hacer rapport? Con aquellas cosas con las que estáis de acuerdo. Hoy hace un día precioso. Veo que te parece que hace un día precioso. Estoy de acuerdo en que tú has dicho que hace un día precioso. Te hago un recap de lo que tú me acabas de decir, pero te lo pongo de otra manera. Y fijaos que la precisa utilidad de hacer rapport y de tener esta conexión con alguien es, en concreto, poder decirle cosas con las que no están de acuerdo. Yo como psicólogo, como terapeuta, como coach, cuando me viene alguien y me dice, mira Pau, yo es que soy un desastre, yo no le puedo decir, oye, sí, tienes razón, eres un desastre. Primero porque no lo creo de nadie. Pero, oye, yo entiendo, mi rapport ahí es, vale, entiendo que a veces a ti te puede parecer que eres un desastre, pero vas a ver cómo ahora, hablando, investigando, vamos a encontrar un montón de cosas que tú haces bien. Y se lo voy a decir con su tono de voz, ¿sí? Porque con su tono de voz va a entender que yo le estoy comprendiendo. Os voy a poner una anécdota muy sencilla, ¿no? Una de las primeras formaciones en las que yo estuve a nivel de empresa, resulta que era el cumpleaños de la empresa y era un evento. Entonces a mí me trajeron para hacer una formación sobre gestión, etcétera, etcétera. Resulta que la persona que estaba montándolo lo estaba montando por primera vez y estaban fallando el catering. Y la oigo por teléfono, ¿no? Y decir, oye, es que no nos está llegando el catering y tenemos que entregar lo que tengo los jefes aquí, ¿no? Y está con ese ritmo, con esa energía, y resulta que la otra persona al teléfono le estaba diciendo, bueno, no pasa nada, tranquila, van a llegar. ¿Vosotros creéis que eso le va a tranquilizar a la otra persona? Para nada, porque lo que va a pensar es, oye, esta persona no tiene la energía que tengo yo, no está sintiendo la urgencia que yo siento, no entiende mi problema. Por lo tanto, cuando alguien viene y dice, Pau, es que a veces la vida es una mierda, y digo, sí, a veces la vida te da problemas, pero otras veces, mismo tono de voz, otro ritmo, a otras veces la vida es mejor. Y aquí empezamos a hacer ese leading que os decía, ¿no? En el que yo puedo ir a buscar a esa persona en ese estado quizá más bajo y poder llevarlo hacia arriba, ¿no? Es decir, a veces sí, la vida es una mierda, pero cuando tú trabajas en ti mismo y cuando tú empiezas a gestionarte, empiezas a poder tener mejores resultados y empiezas a ver que la vida es lo que haces con ella.
Y ahora lo entiendo, que cuando estás ahí te puede parecer que todo es así, pero cuando empiezas a poder cambiar cosas, empiezas a darte cuenta que la vida cambia y verás que es fácil. ¿Sí? ¿Veis qué cambio he hecho en poco tiempo? Bien, no necesitáis mucho tiempo para poder hacer esto. Necesitáis observar que ese rapport se ha dado y poder ir a buscar a esa persona, que ese es el concepto del pacing and leading, poder ir a buscar a esa persona en su estado para poder llevarle a un estado más fácil, más concreto, más agradable para esa persona. Poder redirigir ese estado desde haber conectado con él. Muy bien, pues esto es un poco lo que os vengo a explicar hoy acerca del rapport. Fijaos, os puede parecer un concepto muy simple, os puede explotar la cabeza y parecer una cosa muy complicada de hacer. El concepto es simple, nos igualamos a la persona para acercarnos a él, para vivir en su piel y para entenderle mejor de forma interna, ¿no? Esta es la verdadera empatía. Cuando el rapport se explica, o el matching, o el pacing and leading se explican de forma superficial, lo que estamos haciendo es decir, no, tú haces un par de gestitos y verás que haces lo que tú quieres. Mentira, la gente no es tonta. La gente se acerca, te ayuda, conecta contigo, te da información cuando realmente tú estás ofreciéndole una empatía y una comprensión verdadera, cuando tienes las narices de ponerte en su piel y vivir lo que ellos están viviendo. Eso es el verdadero pacing and leading, eso es el verdadero rapport. Y lo que os quiero decir con eso es que el concepto es fácil, ¿no? Igualarnos a la otra persona. El cómo hacerlo a veces nos puede saturar cognitivamente, en el sentido de que estoy hablando con una persona, estoy llevando la conversación, estoy observando cuándo respira, cómo se mueve, qué gestos hace, qué palabras utiliza, cuál es el ritmo, etcétera, etcétera. Es muchísima información, lo sé. Os acabaréis acostumbrando. Propuestas para entrenarlo, ¿no? Cuando vas por la calle y ves que se acerca a alguien, adopta su postura. Simplemente eso, te cruzas con la otra persona camina así, tú estás caminando y te pones así cuando llega él. Cuando estáis en un metro, en un bus, en un transporte público, hay muchísimas personas, tú sentado miras a otra persona y observas, ¿no? Cómo es su apertura de pecho. Está más abierto, está más cerrado, cómo de recto se va, ¿va? Más inclinado, más bajado. Intentad observar en qué ritmo respira, ¿vale? Intentad coger esa información e igualarla. Y después irlo haciendo hasta que sea de forma natural. Y lo que os sucederá es que os daréis cuenta de que lo hacéis siempre y empieza a ser súper natural y súper fácil. Y obtendréis resultados muy diferentes cuando conectéis con personas. Sobre todo con aquellas que no conocéis o que generalmente os habríais llevado mal. Y aquí veis cómo podéis empezar a trabajar. Para los profesionales, esto implica ser verdaderamente un profesional. Una persona que me dice, no, es que tengo clientes con los que no encajo, así que no los cojo. No, el verdadero profesional no es con el que trabaja con quien te llevas bien. El verdadero profesional es quien puede trabajar con todo el mundo, sobre todo con quien puede trabajar con quien no le va bien. Eso no quiere decir que tengáis que hacerlo, pero el verdadero profesional tiene la capacidad de hacerlo. Y eso es muy importante, porque además os permite saber cuándo vosotros decidís, no quiero trabajar con esta persona porque sus valores no son los míos, o simplemente porque se me hace difícil. Este cliente es resistente, no has hecho bastante rapport. En PNL tenemos esta coletilla, no hay clientes resistentes, os falta rapport. Así que, chicos, chicas, amigos, amigas, compañeros, meterle caña al rapport. Hoy os he explicado cómo hacerlo, de una forma muy básica. En el Practitioner trabajamos muchísimo esta práctica, se hace siempre. De hecho, cada vez que estás hablando con alguien puedes practicar el rapport, ¿no? Así que son 80 horas de formación, 80 horas de práctica de rapport. Lo que vamos a hacer en el próximo vídeo es explicaros por qué funciona, ¿no? ¿Cuál es la base científica de esto? La teoría de los 3 cerebros. Os la explico la próxima semana. Nos vemos. Un abrazo, saludos, practicad el rapport.